Hola, bienvenidas. Hoy vamos a empezar a trabajar en el Maya. Lo primero que vamos a hacer es empezar a personalizar un poco nuestra interfaz para trabajar un poco más eficientemente. Estas son herramientas que vamos a estar usando en nuestros tutoriales. Vamos a agregar unas cuantas y poco a poco vamos a ir agregando unas cuantas más. Muy bien. De las primeras cosas que tenemos que hacer para empezar a modelar, o de donde partimos para poder empezar a modelar, es sobre una figura básica, una figura base. En el caso de Maya, estos elementos se llaman primitivos, que serían estos que tenemos aquí. Recordemos que estas pestañas que tenemos aquí se llaman shelf, todas estas. Son accesos directos que tenemos en nuestra interfaz. Estas vienen por default de nuestro Maya, ya las habrán visto en su propio programa, pero en esta parte tenemos una pestañita que se llama Custom. Esto quiere decir que nosotros podemos agregar estos iconos dependiendo de las herramientas que estemos utilizando más comúnmente. Digamos que en curvas y superficies tenemos todas estas, en polígonos tenemos todas estas, sculpting tenemos estas, que simplemente son herramientas que vamos a encontrar en nuestros diferentes menús que vamos agregando para tenerlas personalizadas aquí. Ahora, voy a regresar a polígonos. Si nosotros simplemente hacemos clic sobre nuestra herramienta, me sale esta pequeña leyenda que dice drag on the grid, creo que decía. Drag on the grid. Este método de creación de geometría se llama click and drag, que simplemente es hacer un clic en el mouse con el botón de la izquierda y arrastramos. Y esto vamos a hacer para poder generar nuestra primera geometría. Si queremos deshabilitar esta opción porque nos confunde un poco a la hora de la creación de esta geometría, vamos a probar con uno nuevo. Hacer clic es clic, drag, clic arrastrar, soltamos y lo generamos hacia arriba, hacia abajo y nos va a completar nuestra forma. Les comentaba que si lo queremos desactivar es simplemente ir a Create, Polygon Primitives y desactivar esta opción si no la tienen desactivada ya. Si la desactivamos, lo que va a pasar es que cuando nosotros hagamos clic sobre cualquiera de nuestros iconos, la herramienta se va a activar. Esto digamos, habilita solamente para la creación de nuestros primitivos. Para las herramientas, a la hora que nosotros hagamos clic, se va a activar la herramienta directamente. Ahora, les comento esto, voy a borrar esta esfera, porque nosotros tenemos que agregar nuestros iconos a esta pestaña de Custom directamente en nuestro menú. Lo que tenemos que hacer es dar en Polygon Primitives y si nosotros seleccionamos aquí, la esfera se crea. O si tenemos habilitada, vamos a ver esta. Si tenemos habilitada nuestra Interactive Creation, a la hora de nosotros generar nuestra esfera, también vamos a crearla. Y lo que queremos es agregarlo aquí como icono. Voy a borrar estos. Para agregar estos iconos a nuestro shelf, tenemos que estar posicionados donde vamos a agregarlo. Y vamos a ir a Create, Polygon Primitives, y teniendo no desactivada esta opción, vamos a apretar en las Macs en el teclado Comando Shift Sphere, y en Windows creo que también se utiliza Control. Entonces vamos a ir a Control o Comando dependiendo en qué plataforma estén. Iríamos a Mac Comando Shift Cube, Comando Shift Cylinder, y esto va a hacer que se agreguen estos iconos en nuestro shelf. Y entonces nosotros ya vamos a poder agregar este directamente desde aquí, este directamente desde aquí y este directamente desde aquí. Entonces, cubo, esfera, cilindro, que serían nuestros tres primeros primitivos. Ok, ahora con esto vamos a revisar una cosa que es muy necesaria. Voy a borrar estos elementos. Les comentaba que para poder navegar en nuestro espacio vamos a apretar Alt, botón de la izquierda rotación, botón central de traslación y botón de la derecha hacemos zoom. Y aquí solamente estamos navegando o estamos manipulando nuestro espacio. Para poderlo ver un poco más claramente voy a crear un cubo. Si apretamos Shift, crece de manera proporcional a la hora de crearlo. Veamos, entonces es Alt, estamos rotando, estamos paneando y estamos haciendo zoom.
Entonces, ¿qué hace esta pequeña flecha o estas flechas que tenemos aquí, que se llaman gizmo? Este elemento nos permite hacerle traslación directamente a la geometría. Y aquí vamos a empezar a tener otro tipo de manipulación. ¿Ok? Para poder hacer esta manipulación en traslación, tenemos que estar seleccionando este icono que está aquí, que se llama Move Tool. Tenemos este otro que se llama Rotate Tool y este que se llama Scale Tool. Estas tres herramientas nos van a permitir manipular en forma, o digamos la forma física de nuestro elemento, además de tener la manipulación del espacio. Entonces tenemos la opción de poder acomodar nuestra geometría desde el ángulo que nosotros preferamos para trabajar y después poderla acomodar en nuestro espacio. ¿Vale? Podemos seleccionar la rotación y entonces podemos rotarlo. Ahorita yo estoy haciendo una selección aquí en medio que está entre esta y esta. Y esta es una manipulación libre. Si yo quisiera moverlo solo en este eje, lo selecciono desde esta línea o desde la curva, digamos. Igual esta. Y con la escala pasa lo mismo. Tenemos tres puntos o tres ejes. Sería tenemos este y tenemos este. Lo escala hacia todos los ejes que tengamos. Entonces, eje de las Y's, verde, siempre es el verde. Voy a seleccionarlo. Siempre es el verde. El rojo siempre va a ser X y el azul siempre va a ser Z. Entonces, Y, X y Z. Se activan, o bueno, cuando se activan se vuelven amarillos. Para poder desactivar esta opción habría que llegar o hacer clic al cubo de en medio y desde ahí podemos hacer una manipulación proporcional de cualquiera de sus modificaciones. Por ejemplo, esta es para poderla escalar. En el caso de la manipulación de traslación, podemos hacer una manipulación libre en el espacio. Si seleccionamos el eje, solamente se mueve eso, se restringe a este movimiento. Igual hacia acá, igual hacia acá. Podemos manipularla solamente en el eje de las arriba y abajo, pero restringiendo este eje si seleccionamos este elemento. Igual, si selecciono este otro, puedo manipular sobre este y no puedo manipularla hacia adelante y hacia atrás. Y pasa lo mismo con este. ¿Ok? Entonces, estas tres herramientas van a ser muy importantes, además de esta, que esta simplemente es para poder seleccionar objetos. Entonces, si tenemos otro objeto o más objetos, podemos seleccionar luego manipularlo, rotarlo y escalarlo. Y podemos tener la manipulación de nuestro espacio. ¿Ok? Este entonces simplemente sirve para seleccionar uno y otro. Si nosotros tenemos activa nuestra herramienta de movimiento, se van a activar junto con este gizmo. Vamos a seleccionar este y este. ¿Ok? Y se activa el gizmo. Si solamente queremos seleccionar, sirve esta herramienta. Y entonces aquí entran elementos muy importantes como son los accesos directos. Para entrar a este modo de selección, Select Tool, vamos a apretar la letra Q. Entonces con Q entramos a modo de selección. W entramos a modo de movimiento. E, movimiento de rotación. Y R es el de escala. Entonces con estas teclas en nuestro teclado podemos manipular rápidamente qué elemento queremos utilizar o qué manipulador queremos utilizar. Ok, entonces voy a borrar esto. Selecciono y simplemente con la barra espaciadora digo el backspace de nuestro teclado lo voy a borrar. O la tecla delete. Lo siguiente que voy a hacer es cada vez que nosotros empezamos como a trabajar, si nosotros empezamos a manipular nuestro espacio, la forma, etcétera, etcétera, empezamos como a cambiar o podemos cambiar nuestra posición de nuestro objeto. Y de repente se empieza a mover demasiado extraño nuestro objeto, como que perdemos el eje de nuestra masa, digamos, o de nuestro centro de posición. Aquí vienen otros dos elementos muy importantes que se llaman frames. Estos vamos a poder accesar si vamos aquí al menú de View y le ponemos Frame All. Esto lo que va a hacer, si le damos clic, es que nos va a mandar de nuevo a nuestro objeto o a donde esté contenido nuestro objeto.
y entonces nuestro manipulador vuelve a ser un poco más estable. Si se fijan, cuando lo tenía hasta acá, si yo pico y empiezo a hago clic y empiezo a manipular esto, se mueve de una manera muy extraña. Ya lo verán ustedes, como que se pierde el centro de gravedad o el punto pivote, digamos. Entonces perdemos como ese punto de relación con el espacio y el objeto se vuelve como extrañamente a la hora de manipularlo. Entonces vamos a ir a View y vamos a poner Frame All. Ahora, esta es una manera de hacerlo. Otra manera es hacerlo con atajos de teclado. Si nosotros tenemos el objeto muy lejos y queremos acercarlo, podemos apretar la tecla F. Y entonces esto justamente va a entrar en modo frame y va a hacer un acercamiento o nos va a encuadrar nuestro objeto en el área de trabajo de nuestro viewport. Entonces para eso sirve la tecla F. Ahora, si tenemos varios objetos y esto empieza a ser como escala, a lo mejor esto es un edificio, perdón, a lo mejor esto es un edificio y este es un árbol y a lo mejor este es otro edificio, nosotros empezamos a tener como más espacio en nuestro trabajo, en nuestra área de trabajo. Ya no está restringido solo este elemento, sino empieza a salirse de ese elemento. Cuando pasa esto y nosotros apretamos F, este frame se aplica a todos los objetos que tengamos en nuestra pantalla. ¿Ok? Entonces, si tenemos múltiples objetos, digamos que distribuidos en un espacio muy grande, va a ser frame sobre este elemento, va a ser este encuadre, lo va a hacer sobre todos estos elementos. Ahora, si nosotros hacemos selección sobre alguno de estos objetos y apretamos F, este frame se va a hacer sobre el objeto seleccionado. Aprieto F aquí, me voy a ir sobre este. Si aprieto F aquí, se va a ir sobre este. Entonces esto va a hacer que podamos hacer un frame selection. Si nosotros dejamos de seleccionar alguno de los objetos y apretamos F de nuevo, este elemento o estos elementos volverán como a su posición donde abarquen completamente el espacio. Igual, les comentaba, si tenemos más objetos, por ejemplo, si tenemos uno muy lejos, está bastante más lejos que los otros, selecciono este objeto y lo aprieto F, se va a hacer frame selection. Si yo aprieto F sin seleccionar nada, se va a hacer un frame sobre todos los objetos que estén contenidos en nuestro espacio. Entonces voy a borrar este, selecciono, delete, selecciono este, delete, selecciono este, delete y hago un frame sobre este objeto. ¿Ok? Ahora, este elemento que tenemos aquí, y una vez que estamos ya en esto, se llama grid, ¿vale? Entonces este es como nuestro piso, como nuestro centro de origen. Voy a borrar este también. Y este punto que tenemos aquí es nuestro centro de origen, nuestro punto 00. A partir de aquí, hacia todos lados, se vuelve numérico, digamos. Pero aquí este punto, aquí en el centro justamente, es el punto 00 de nuestro grid. Si nosotros hacemos alguna manipulación en nuestro espacio, podemos regresar a nuestra vista como la teníamos originalmente, que más o menos es algo así. Si vamos a View y ponemos Default View, y esto nos va a regresar a nuestro punto inicial de cómo tenemos nuestra escena, que es esta vista de perspectiva. Por último, para poder guardar estas preferencias que nosotros ya estamos utilizando, o que tengamos esta configuración o esta personalización de nuestros elementos y cualquiera que hayamos hecho, por ahora nos vamos a conformar con hacer un Save Preferences. Esto va a guardar las preferencias de los elementos que ya teníamos aquí. Igual, nosotros teníamos al inicio del programa, cuando ustedes lo abrieron, probablemente les haya salido una ventanita que les avisaba de las herramientas nuevas y de que esa ventana se iba a abrir al inicio de sesión. Si la desactivaron, o si desactivaron las casillas de opciones, probablemente si no hacen esto de Save Preferences, vuelvan a aparecer. Justo porque las preferencias no se han guardado. Por lo general Maya es bastante inteligente y cuando ustedes cierran el programa se guardan estas preferencias, pero para evitar cualquier sorpresa, guardémoslas de una vez y así no tenemos que volver a agregar nuestros iconos cada vez que iniciemos nuestro programa.